Buenos días traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros y hoy os vengo con un vídeo muy esperado. Hoy os vengo con un tutorial totalmente actualizado de cómo utilizar TradingView. Seguramente muchos de vosotros ya conozcáis esta herramienta de trading, una de las herramientas sin duda más potentes a la hora de operar y de analizar los mercados financieros que existen y que además es totalmente gratuita. Por lo tanto, para aquellos que ya conozcáis como para aquellos que la desconozcáis en su totalidad, hoy os vengo con un tutorial donde os pondré punto por punto qué es lo más importante que vais a poder hacer con esta plataforma, cómo vais a poder hacerlo, desde las cosas más simples hasta las cosas más complejas. Por lo tanto, acompañadme en este vídeo que será breve pero conciso y que además os traerá un montón de información y un montón de novedades y que sobre todo os daré el punto concreto donde hablaré de cada una de las cosas. Primero hablaré de qué es TradingView, cómo crear una cuenta, etcétera. Y para aquellos pues, que probablemente ya estos pasos los conozcáis, podéis tirar un poquito más adelante que hay información de calidad y que sin duda alguna a muchos de vosotros os va a gustar, porque ya os digo que no hay ningún vídeo. Lo primero de todo, aquí tenéis la pantalla de TradingView, que ya seguramente la conozcáis y que creo que además muchos de vosotros pues lo veis en la página web directamente, es tradingview.com, tradingview.es. En función del país que estéis, pues sin duda alguna podéis entrar con total facilidad y además que se encuentra muy rápido en el buscador porque, dicho lo cual, es la principal página de trading del mundo, por lo tanto fácilmente la vais a poder ver. Entonces, esto es lo que nos encontramos. Nada más llegar, nos encontramos pues un montón de información sobre sus planes, sobre qué es lo que podéis encontraros, etcétera. Bien. ¿TradingView qué es? Pues bueno, pues TradingView realmente es una plataforma donde vosotros vais a poder ver más de 1.300.000 activos, que se dice pronto. Yo creo que nunca nadie ha visto tantos y por lo tanto, pues bueno, creo que hay de sobra para poder compararos tanto de datos económicos como de noticias, etcétera. Y a través de esa plataforma que tenemos aquí enfrente, pues nosotros lo que vamos a poder ver es los mercados financieros en tiempo real. Vamos a poder ver las últimas noticias, vamos a poder ver noticias de impacto en los mercados económicos. Tiene su propia incluso red social, es decir, que hay traders experimentados o traders nuevos que van publicando sus ideas respecto a los distintos activos financieros y lo que opinan y encima en qué se fundamentan. Por lo tanto, vamos a tener nuestra propia línea de información más allá de lo que ponen los periódicos. Por lo tanto, es una plataforma muy completa, no solamente para el uso personal, sino también para formarse a través de terceros que nos dan o nos brindan distinta información. Para registrarse, pues bueno, lo que os he dicho al principio, tenéis gratuito realmente pues todo el tiempo que vosotros queráis. Y eso no supone muchas limitaciones. De hecho, al contrario, yo cuando empecé, como dato que os pongo, pues estuve casi 3 años en formato gratuito y me fue muy bien. Ya una vez quise más profesionalizar y sobre todo quise traeros vídeos de mejor calidad al canal, pues entonces cuando decidí pagar estas aplicaciones, digamos en este caso pagar TradingView, y por lo tanto pues os he podido traer contenido más avanzado, que no significa que no podéis acceder a muchas cosas, es decir, podéis acceder prácticamente a todo desde una cuenta gratuita, que para aquellos que os estéis iniciando o que ya llevéis tiempo, pues encontraréis que realmente no existe limitación para nuestro día a día como traders. Entonces, lo que habría que hacer es pulsar registrarse y nos podemos registrar pues desde Google, Facebook, LinkedIn, Apple, YouTube, bueno, esto es Yahoo, Twitter o X, que ahora ya sabéis que le han cambiado el nombre, o incluso a través de vuestro correo electrónico. Yo, por comodidad, ¿qué es lo que os digo? Pues bueno, por comodidad lo que os recomendaría es que lo linkéis probablemente a vuestra cuenta de correo o a través de Google. ¿Por qué? Por el tema de notificaciones, de facturación en caso de que queráis comprar una cuenta, de incluso algún autor que vosotros sigáis, pues que os llegue cuando publica algo con mayor facilidad, porque si os llega a través de Twitter o os llega a través de otra plataforma, quizás no os enteréis o no sea una manera tan rápida de verlo. Por lo tanto, yo, y además personalmente hablo, yo lo tengo a través de Google. Por lo tanto, pues abriríamos a través de Google. Ya sabéis que os aparecería una pantalla porque si nosotros cogemos a través de Google, pues nosotros nos diría, oye, inicia con una de tus cuentas. Pues bueno, yo aquí tengo mis cuentas y entonces automáticamente te pediría permiso y ya está. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, yo voy a iniciar sesión y voy a iniciar sesión, que es prácticamente lo mismo con mi cuenta de Google. Mi cuenta de Google, ya sabéis que muchos la conocéis, pues es la del broker SP. Y muchos de vosotros, pues fijaros, ya estoy clean, me saltan mis alertas. Pero eso a vosotros por ahora no os debería preocupar. Pero como veis, ya tiene alertas y es una de las cuestiones de las cuales os voy a hablar. Porque es una manera muy sencilla y muy fácil de que vosotros podáis tener, incluso sin necesidad de que
compréis un canal de señales o sin necesidad incluso de estar atentos al mercado todo el día, de que os llegue lo que vosotros queréis, cuando queréis y encima ya filtrado de todos los mercados financieros. Por lo tanto, como os he dicho, una herramienta muy completa y muy útil. Bien, ¿qué es lo que nos encontramos nosotros al principio? Nos encontramos al principio esta pantalla. Esta pantalla es muy completa. Esto es ya una vez estáis registrados y ya estáis dentro de vuestra cuenta. ¿Qué es lo que tenéis aquí? Pues bueno, aquí lo que tenéis es resumen del mercado, de los principales índices, acciones, criptomonedas. Podéis ir cambiando, pulsando en los botones que tenéis por aquí, futuros, bonos, etcétera, mientras que luego, pues a medida que vais bajando, haciendo scroll hacia abajo, lo que nos encontráis es selección de editores, principales vídeos, análisis que consideran los propios, digamos, administradores de TradingView, que son lo más interesante para la comunidad. Por lo tanto, aquí lo tenéis. Y luego pues tenéis ideas didácticas, ideas de vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Si os dais cuenta, en ideas de vídeo, pues yo estoy ahí porque probablemente sea de los que más vídeos hacen trading. Yo creo que es mucho más fácil, que una imagen vale más que 1000 palabras y que, pues bueno, yo al principio escribía y creo que el formato vídeo es mucho más educativo y mucho más interactivo para vosotros. Y luego Paint Scripts, que ya os hablaré más allá de eso, pero los Paint Scripts vienen a ser como programas o como algoritmos que la gente diseña para TradingView. Además, todos ellos gratuitos y de fácil acceso para todos vosotros. Por lo tanto, como os he dicho, una plataforma muy completa. Siguiendo, pues hay streamings todas las semanas, streamings pues prácticamente todos los días. Yo, por ejemplo, pues hago streamings los domingos y además también los hago en el canal de YouTube. Por lo tanto, os recomiendo que os unáis a través de TradingView o a través de YouTube a estos, que sin duda os digo que vais a aprender. Noticias de última hora, acciones españolas, concretamente porque yo estoy pues en España y por lo tanto pues lo que os va a aparecer es acciones españolas, pero si por ejemplo estuvierais en Reino Unido o tal, os aparecería pues acciones por ejemplo del FTSE 100, etcétera, es decir, más vuestra bolsa local, tendencias de la comunidad, acciones con mayor volumen, es decir, como os dais cuenta, muchísimas informaciones y podríamos ir para abajo, ideas de trading, mayores empresas del mundo, mayores empleadores del mundo, es decir, que tenéis aquí muchísima información. Es cierto que esta información, por ejemplo, las mayores empresas del mundo, empleadores del mundo, es una cosa que se ha añadido recientemente y que los programadores de TradingView pues lo van cambiando de vez en cuando. No significa que vaya a seguir estando estos dos cuadrados, pero os podéis hacer la idea de la gran información que podéis tener ya simplemente en el primer vistazo de TradingView. Flujo de noticias, criptomonedas, pues tenéis vuestra propia base de información de criptomonedas, tanto de ideas de trading como de lo más importante que hay por aquí, rankings, ¿no? Uy, que yo me estaba aquí perdiendo, rankings de criptomonedas, valor, etcétera. Bueno, como veis, forex, divisas, bueno, puedo seguir bajando y bajando y bajando en función de cada uno de los activos, ¿no? Y en función de cada una de las cosas que nosotros queramos hablar, incluso de brokers, ¿no? Y como podréis ver, pues realmente, pues aquí os viene, yo creo que los 4 datos más importantes. Primero, más de 50 millones de personas miran esta página web. Segundo, es el primer sitio web del mundo en respecto a inversiones. Luego, más de 1 millón de personas les han puesto un 4,9, es decir, es buena la página. Y luego, más de 10 millones de indicadores, ya sean buenos, ya sean malos, incluso de ideas compartidas. Es decir, que realmente es una página web donde la gente comparte y donde vais a poder estar al día de los mercados financieros. Si esto no os resulta suficiente, ya os digo yo que esto solamente es la punta del iceberg. Luego por aquí a la derecha, vamos a empezar de derecha al centro porque creo que es lo más instructivo. Lo que tenéis aquí arriba primero es acciones, es decir, por ejemplo, pues listas de seguimiento o detalle. Yo, por ejemplo, pues podéis tener bolsa española, lista de ETFs del fondo, que son creadas, es decir, vosotros podéis crear vuestra propia lista de seguimiento. Por ejemplo, yo os voy a poneros lista de ETFs fondos. Pues lista de ETF del fondo, pues yo, por ejemplo, pues tengo aquí Santander, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues aquí tengo todo un resumen de Santander. En este caso, pues del mercado, del precio, de cuánto ha cambiado, del volumen de las acciones, beneficios, dividendos, es decir, información financiera y luego calificación técnica y calificación de los analistas. Esto segundo, normalmente en muchas páginas se tiene que pagar y vosotros lo tenéis de forma totalmente gratuita, que no se os olvide. Entonces, tenéis probablemente la mejor información financiera del mundo a vuestro alcance de una manera gratuita. Luego tenéis alertas, que aquí las podéis ir configurando, ya os enseñaré luego, listas de interés, esto pues os pone, ¿no? Principalmente aquellos pues empresas, ¿no? Podéis filtrarlo, por ejemplo, del mercado estadounidense, Nasdaq, pues por ganadoras de volumen, quiénes han ganado hoy, quiénes han perdido hoy, etcétera. Es decir, aquí podéis tener un vistazo muy rápido al mercado, calendario, el calendario general, es decir, todo esto que estáis viendo aquí en el lateral de la barra, podéis decir, oye, me resulta muy incómodo. Bueno, pues yo os voy a enseñar luego cómo se puede configurar o cómo podéis verlo de manera más rápida. Ideas que he publicado yo, que ha visto la gente, etcétera. Pensamientos,
oye, ¿qué idea tengo yo sobre esta cosa? Pues bueno, pues lo pongo para, como a decirlo, anotar, tener mis anotaciones. Transmisión de ideas, pues si estás haciendo alguna cosa. Streaming, si estás haciendo algún streaming. Y notificaciones, si la gente comparte, si alguno de tus autores ha escrito algo, si alguien te ha empezado a seguir, etcétera. Por lo tanto, si sois publicadores de artículos, de noticias, de que queráis comentar alguna idea, además, os va a aparecer aquí. Por lo tanto, yo os digo que del lateral de la derecha es como una barra resumen de todo lo que os voy a enseñar, porque realmente en el centro, es decir, donde pone aquí buscar, productos, comunidad, etcétera, tenéis esto mismo en versión ampliada, quitando lo del chat y por supuesto lo de las notificaciones, que es importante sobre todo para que lo sigáis. También estas notificaciones, deciros que os van a llegar al correo electrónico. Por lo tanto, pues pensad que también, pues si no os dais cuenta porque no os habéis metido, pero como os he dicho antes, os llega alguna notificación, pues ya os adelanto y os prevengo que es lo mejor que os puede pasar, que os registréis con vuestro correo electrónico, porque os va a resultar realmente cómodo manejar toda la información que os venga en la plataforma. Productos. Productos realmente pues tenemos 6, que es que sobre todo la parte más interesante, ya os digo yo, que es la parte de analizadores. Supergráficos. Bueno, supergráficos es que vosotros os podéis meter aquí y bueno, yo fijaros lo que tengo preparado aquí. Pues aquí tengo preparado, por ejemplo, el dólar australiano contra el dólar estadounidense. Y ya entraré en detalle sobre todo lo que hay en esta parte, que es probablemente la más importante de todas, que es los gráficos y qué es lo que nosotros podemos hacer, pues, para, por ejemplo, digamos, encontrar, ¿no?, una solución, buscar puntos de entrada, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero de todo, aquí tenéis vuestro usuario en pequeñito. Podéis volver a inicio, buscar ayuda, ponerlo en modo oscuro, panel de dibujos, idioma, podéis cambiar un idioma, teclas de acceso rápido, incluso podéis descargar la propia aplicación al escritorio. Yo esto último lo he probado, no me ha terminado de convencer todavía. ¿Por qué? Porque todavía lo veo y lo siento como algo muy poco dinámico. Yo creo que la página web ofrece mucho más, o por lo menos es mucho más cómodo. Y entonces a mí me resulta importante la comodidad, igual que me imagino que os resulta a vosotros. Por lo tanto, yo creo que es importante que os sintáis cómodos y que también lo probéis, por supuesto, pero yo creo que la página web va de lujo. Deciros, pues bueno, pues lo primero de todo, que es, vamos aquí de izquierda a derecha y luego de arriba a abajo, para que veáis todos los ítems que tenemos. Aquí seguimos con en el lateral, con la barra de lo mismo, ya sabéis que podéis abrirla o cerrarla, con aquí desplazándola, ¿vale? Para que sí, pues la podéis quitar. Yo normalmente cuando hago trading me la quito porque no me aporta información, yo estoy centrado en el gráfico, al igual que me imagino que hacéis vosotros. Aquí podemos nosotros buscar cualquier símbolo que queramos. Podemos filtrarlo por todos, por acciones, por fondos, futuros, forex, para que nos resulte más fácil y podemos buscar cualquier cosa, es decir, podemos escribir lo que sea, por ejemplo, el Dow Jones, buscando US30, pues nos sale el Dow Jones y además nos aparece con cada uno de los proveedores de, digamos, de liquidez. Es decir, ¿por qué? Porque TradingView está o tiene más bien acuerdos también con brokers para poder operar desde la propia plataforma de trading, es decir, que no solamente sirve para que vosotros veáis los gráficos, sino que si el broker con el que trabajáis tiene un acuerdo con TradingView, podréis trabajar desde la propia plataforma. Por lo tanto, no necesitaréis utilizar ni siquiera terceras aplicaciones. Entonces, vamos a suponer que seguimos aquí con el dólar australiano contra el estadounidense. Aquí en el más, que pone comparar, es, por ejemplo, imaginaros que queremos comparar el dólar australiano con el dólar estadounidense, por ejemplo, con el oro. Es decir, que si nosotros queremos ver si tienen correlación, si no tienen correlación, si se mueven juntos, si no se mueven juntos, o que incluso queremos compararlos simplemente porque queremos verlos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Podemos ponerlo en la misma escala de porcentaje, en nueva escala de precios o incluso en un nuevo panel. Pues bueno, pues por ejemplo, si por ejemplo ponemos misma escala de precios, lo que nos aparecerá es de formato similar, porque por supuesto el oro no vale lo mismo que el dólar australiano contra el estadounidense, pero si os pone la variación porcentual y podéis ver el cambio porcentual desde las últimas velas. Es decir, como podréis ver, tiene movimientos de manera muy similar. Fijaros, ¿no?, cómo se mantiene más o menos el mismo precio, baja cuando baja, es decir, que realmente os sirve también muchas veces para comparar esos cambios, ¿no?, del mercado, etcétera. Luego, por ejemplo, vamos a ponerlo en nueva escala de precios. Nueva escala de precios, fijaros, pues que intenta poneroslo, pero fijaros, a la derecha tenemos el dólar australiano contra el estadounidense y a la izquierda tenemos el precio del activo que acabamos de poner. Por lo tanto, de esa manera no se nos descuadran los gráficos y podemos trabajar de la misma manera con ambos dos. Luego, por otro lado, pues ya por último, podemos poner el oro en nuevo panel. Y nuevo panel se nos abre uno encima de otro y por lo tanto podemos conformarlos o confrontarlos de una manera totalmente independiente.
Luego, pues podemos comparar incluso varios símbolos, no hace falta que solo tengamos el oro, por ejemplo, podemos poner el oro, podemos poner el bono a 10 años, podemos poner el gas natural, que sí, que no tiene mucho sentido, pero para que veáis que se pueden poner varias comparaciones de distintos activos y que podéis visualizarlo. Sobre todo esto es muy útil para aquellos que queráis comparar distintas bolsas, distintas acciones, distintos bonos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo ahí os dejo la información y creo que os va a resultar muy útil, sobre todo para cuando queráis buscar correlaciones de mercado. Luego aquí que tenemos temporalidades. Temporalidades podemos ponerla desde un segundo hasta 12 meses. ¿Yo qué es lo que os digo? Pues bueno, el formato gratuito lo que os permite es desde un minuto hasta creo que 12 meses, si no me falla la memoria. En un segundo, 5 segundos, 10 segundos por lo general no os van a aportar ninguna información excesivamente útil. Pero bueno, ahí lo tenéis y lo podéis usar, que eso ya con cuentas premium o pro, pero lo que os vengo a decir es que realmente lo más importante, que es lo que utilizaréis la gran mayoría de vosotros, que son 5 minutos, 1 hora, media hora, 4 horas, un día, una semana, incluso un mes, lo tenéis y de forma gratuita. Podéis elegirlo cuando queráis. Luego aquí pues tenéis, aquí en la justa de la derecha, todos los tipos de gráficos que queráis. Tenéis velas, Genshi, velas huecas, líneas, áreas, etcétera. Solamente estas últimas 5 que diga Renko, ruptura de línea, Kagi, punto y figura, rango, son de pago. El resto las tenéis vosotros para que las utilicéis siempre que queráis y de manera totalmente gratuita. Deciros como información que después ya de muchos años utilizando la plataforma, realmente estas solamente las he utilizado para hacer algún tutorial, es decir, que realmente ni las he utilizado en mi día a día. ¿Por qué? Porque muchas veces se utilizan para estrategias concretas con indicadores concretos. Si no los utilizáis o no son de vuestro agrado, y ya os digo yo que son más complicadas de leer, pues muy probablemente no las uséis y por tanto no las echéis en falta. Luego, ¿qué tenemos aquí? Lo más importante, indicadores. Indicadores que tenéis aquí. Podéis poneros, por ejemplo, lo normal es que vayáis a técnicos cuando estéis empezando y podéis coger estrategias, indicadores, perfiles y patrones. Os voy a ir contando qué es lo que hace cada una de estas cosas. En indicadores tenéis todos los indicadores, tanto los que tiene TradingView, que son cerca de 1000 indicadores, que además aquí solamente tenéis el resumen, como indicadores personalizados, que son scripts de la comunidad. Luego tenéis estrategias. Estrategias son estrategias automáticas, que además pues las podéis probar y demás. Ya os digo yo que no existe una estrategia perfecta, pero esto ya os lo contaré más adelante cuando estemos hablando de la barra de abajo, de simulador de estrategias y panel de trading. Luego perfiles. Perfiles, pues por ejemplo, podéis poner perfil de rango fijo, perfil de volumen alto anclado, es decir, fijaros, ¿no?, que aquí me aparece pues un perfil en función de por dónde se va moviendo el volumen. Por ejemplo, el rango visible, que aquí es el volumen de cómo se ha ido moviendo a lo largo del tiempo. Ya sabéis que en el Forex no existe el volumen, pero en acciones sí, y por lo tanto os puede resultar de muchísima utilidad porque al final os conjuga el precio con las zonas donde más volumen ha habido, más se ha movido. Y luego patrones. Patrones también es gratis. Solamente podéis elegir alguno de los patrones que hay, pero fijaros, una grandísima herramienta que es todos los patrones gráficos. Directamente lo ponéis y con todos los patrones gráficos pues automáticamente ya os autodibuja cabezas, hombros, o podéis por ejemplo os pone automáticamente el target de, por ejemplo, dónde debería rebotar, en este caso el hombro izquierdo, hombro derecho, es decir, que realmente lo tenéis hecho todo de manera automática y sin tener que pensar, y vuelvo a lo mismo, todo de manera gratuita. Luego, pues aquí ¿qué podéis hacer? Pues bueno, en indicadores también tenéis información financiera en caso de que vosotros queráis analizar una empresa. Aquí estamos con Forex, pero podéis poner ingresos totales, beneficios, podéis mirarlos si queréis solamente activos a través de su balance de situación, a través de su flujo de efectivo o de estadística. Es decir, tenéis de casi todo. Además, importante siempre señalar que hay pues a veces que son mensuales, trimestrales y anuales. Por lo tanto, podéis ponerlo incluso en las dos temporalidades si os da la gana. Y por último, script de la comunidad. Aquí tenéis los principales, es decir, los que más trabaja la gente, selección de editores, aquellos que haya destacado TradingView, tendencia, es decir, lo más visto. Es decir, que realmente no solamente os limitéis a los indicadores técnicos básicos, fundamentales, que ya existen en el mercado, sino los de nueva creación y por lo tanto manteneros con la mente abierta y siempre dedicaros a explorar, porque sin duda alguna muchos de estos indicadores ya os digo yo que os van a facilitar la vida o que incluso ya cuando conozcáis los técnicos y queréis algo más exacto lo vais a encontrar probablemente aquí. Luego, por otro lado, pues ya tenéis plantillas de indicadores. Aquí podéis diseñar en estos 4 cuadraditos, podéis diseñar vuestros indicadores y cuando ponéis 3 o 4 indicadores, por ejemplo, vamos a poner
Para que tengáis un ejemplo, vamos a poner 3 técnicos, acumulación, alligator y ancho de bandas de Bollinger. Nos tienen que ver qué es esto, es rápido un ejemplo. Lo que hacemos aquí, vamos y ponemos guardar plantilla de indicadores. Y aquí automáticamente se nos guardará nuestra plantilla de indicadores con los indicadores y con la configuración que queramos. Por ejemplo, vamos a poner indicadores, vamos a poner aquí, vamos a guardarlo como ejemplo. Fijaros, vamos a poner 1, 2, 3, 4 y podemos recordar el símbolo y recordar el intervalo. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a 1, 2, 3, 4 y automáticamente ya se nos ha quedado guardado. Entonces, automáticamente yo puedo coger 1, 2, 3, 4, clac, y se me pone automáticamente. Es decir, que para vosotros os va a facilitar muchísimo la vida, pero cuando digo muchísimo, es muchísimo. Y luego, pues por ejemplo, si tenéis alguna guardada, es decir, alguna en especial, yo por ejemplo, pues por ahí haciendo pruebas, más que nada para haceros el tutorial, por ejemplo, tengo puesta esta, pues le ponéis con poner en favoritos y automáticamente fijaros que os aparece, si la ponéis o la quitáis, aquí arriba para que directamente es que no tengáis ni que abrir el desplegable, directamente la pulsáis y clink, clink, se mete. Luego, alerta, súper importante, esto es uno de los puntos fundamentales también de esta barra superior. En esta barra superior, pensad que en la alerta lo que tenemos es, pues realmente todo. ¿Queremos crear una alerta? Bueno, recordaros que en forma gratis tenéis derecho a poner, creo que una alerta, y en Pro creo que son 100 y en Premium son 400. Vamos, ya os digo yo que yo no tengo 400 ni de broma. Entonces, en este caso, lo que yo os vengo a decir básicamente es que pues tenéis muchísimas oportunidades incluso poniendo una alerta. Una alerta os la ponéis, por ejemplo, en el par que más operéis o que más os guste. Y aquí lo que podéis poner es, oye, el activo que queramos, que en este caso es el AUD-USD, luego podemos ponerlo en cruce ascendente, cruce descendente, mayor que, menor que, entrando en el canal, fuera del canal, dentro del canal, fuera del canal, es decir, en porcentajes. Es decir, podéis filtrar por un montón de formas. Eso ya vosotros que queráis, por precio. Si queréis ponerlo que se os active solamente una vez, que esté activa todo el tiempo. La alerta indefinida es una alerta que realmente solamente lo tenéis en gente premium. Que es decir, oye, si se da dentro de 3 meses me avisas. Pero si no lo ponéis como alerta indefinida, os dura una semana. Entonces, oye, si ese activo esa semana no ha sido fundamental en vuestra vida o no os ha permitido hacer una entrada, pues lo cambiáis, buscáis otro que sea más activo o lo volvéis a poner, no cuesta nada realmente. Podéis poner el texto que os queréis que os lleve, el nombre de la alerta y en notificaciones si queréis que os llegue a la aplicación, porque ya sabéis que también existe en formato móvil o incluso en el ordenador. Como cuadro emergente, cuando estéis operando, si estáis aquí delante del gráfico, os aparecerá si queréis que os llegue al correo electrónico, lo que he dicho antes, si queréis, el tipo de sonido que queréis que os llegue, incluso si queréis que os llegue en formato SMS, que eso yo creo que es la última novedad que han puesto. Por lo tanto, si no os enteráis, ya os digo yo que existen muchas maneras de que os enteréis de que os ha llegado vuestra alerta. Luego las podéis revisar todas aquí, ¿vale? En alertas, y yo por ejemplo pues tengo puestas estas, pero esto, insisto, son pruebas que he ido haciendo hoy simplemente para hacer el tutorial. ¿Por qué? Porque yo normalmente, como os digo muchas veces, estoy atento al mercado y muchos de vosotros también me avisáis de lo que ocurre en los mercados financieros. Por lo tanto, pues las alertas muchas veces no son necesarias. Y luego pues aquí tenéis también otras aplicaciones. Reproducción de barras es una cosa que solamente tiene gente Pro, Premium, etcétera, que realmente lo que sirve es para hacer backtesting, es decir, pulsar en reproducción y aquí podéis recortar el gráfico y vais viendo cómo se va comportando el mercado. Vais viendo si realmente os interesa comprar, si os interesa vender. Si fijaros aquí abajo tenéis, podéis podéis reproducir, es decir, que vaya hacia adelante la gráfica, podéis avanzar hasta el máximo, podéis cambiarle la velocidad a la que se mueve o podéis ir directamente al final del gráfico, ¿vale? Eso es lo que realmente os ofrece toda la parte superior, que no es poco. Y luego también deciros, si queréis volver atrás porque os habéis equivocado, porque habéis borrado una línea que no queríais, si habéis borrado algo que os interesaba, siempre tenéis el botón de deshacer o el botón de avanzar. Es decir, prácticamente funciona como muchas de las aplicaciones que conocemos para intentar resolver que hayamos podido cometer un error por ir con prisa o por equivocación. Luego ya vamos aquí con la línea de la parte izquierda. La parte de la izquierda tenéis la parte de cruce, punto, flecha, es decir, para que lo que vosotros queráis utilizar en vuestro día a día, pues por ejemplo, ¿no? Pues fijaros, aquí va cambiando, yo utilizo la cruceta, pero podéis cambiarlo por un punto, es decir, lo que a vosotros os resulte más cómodo. Luego aquí tenéis herramientas de líneas de tendencia, pues bueno, pues podéis ver todo esto gratuito, por si por ejemplo veis dibujar un ángulo de tendencia, pues fijaros, ángulo de tendencia, 5 grados. ¿Queréis dibujar, por ejemplo, un canal de paralelo? Pues fijaros, canal paralelo, ¡pop! Y ya tenéis un canal paralelo. ¿Queréis dibujar un tridente interno? Pues dibujáis un tridente interno, fijaros. Pues aquí automáticamente tenemos todas las herramientas del mundo de manera totalmente gratuita. Luego podéis dibujar, para aquellos que yo sé que os gusta mucho Fibonacci, tenéis
todos los formatos de Fibonacci. Podéis coger un retroceso de Fibonacci de manual. Además, que de hecho incluso podéis cambiarle los colores. Si por ejemplo cogéis y una vez estáis pulsando sobre el activo, en este caso sobre lo que vosotros acabáis de poner de Fibonacci, pues tiene, por ejemplo, vosotros pulsáis y aquí arriba os aparece una tabla. Esta tabla es, si queréis plantilla, si tenéis una plantilla concreta, si queréis cambiarle el color, si queréis cambiarle el grueso del trazado, si queréis, por ejemplo, cambiar los puntos de Fibonacci, cosa que obviamente ya viene automática, si queréis cambiar las coordenadas, la visibilidad, es decir, para todo lo que queráis. Luego podéis anclarlo para que si queréis moverlo no se pueda mover, y luego pues podéis borrarlo o podéis modificarlo, es decir, que realmente ofrece todas las virtudes. Luego aquí, pues por supuesto, también tenéis herramientas de medición, de proyección. Posición larga, oiga, que me quiero meter aquí, pues fijaros, pues lo tenemos aquí, objetivo tal, pérdidas y ganancias, no sé qué, podemos poner nosotros lo que nos dé la gana y además cambiar los colores si nos gusta más así, es decir, un colorcito amarillo y demás, no por entrar en demasiados detalles. Luego, por ejemplo, rango de precios, oye, ¿cuánto se ha movido del 25 de mayo hasta el máximo que tenemos en los últimos días? Pues un 5,90%, 383 pips o 0,038, bueno, en función del valor del precio. Es decir, que realmente tenéis muchísimas opciones y de información. Luego aquí, pinturetes, pues podéis pintar lo que os dé la gana y figuras. Podéis dibujar desde aquí con un pincel y hacer lo que os dé la gana, podéis cambiarle el color, el grueso del trazado, etcétera, lo mismo, podéis editarlo. Luego también, por ejemplo, podéis poner, pues si imaginaos que os interesa una doble curva, pues aquí tenéis una doble curva. Luego, por ejemplo, también, ¿queréis escribir un texto? Pues podéis poner hola. Y pulsáis aceptar y os aparece aquí hola. Luego, por ejemplo, también aquí una cosa muy interesante respecto a esto. Podéis ponerle contenido, una imagen, podéis poner un tweet, podéis poner una idea encima, es decir, por ejemplo, si queramos añadir un enlace, pues cogemos un enlace de la idea que esté en TradingView que nos guste y podemos pegarla encima. Queremos poner un tweet, podemos poner un tweet encima. Queremos poner una imagen normal que nosotros hayamos creado que resulte interesante, también podemos ponerla. Luego también, pues por supuesto, podemos poner leyendas, comentarios, es decir, todo tipo de comentarios. Luego, los emojis son muy divertidos y muy explicativos para los vídeos. Ahora, yo os he puesto un super smile, pues bueno, pues os podéis hacer la idea. Luego medida, la medida, pues lo mismo que os enseñé antes, en el tiempo y en el formato, pues os da más información que la medida simple que teníamos antes, pero básicamente os dice, oye, en 31 barras, que son 43 días, se ha movido tal volumen, se ha movido tal porcentaje y tal número de pips. Luego, por ejemplo, aquí pues tenéis más, si queréis hacer más zoom, si queréis hacer menos zoom, normalmente lo hacéis pues desde la regleta del ordenador y por lo tanto, pues realmente no os aporta yo creo que mucho. Luego aquí el imán por defecto os viene puesto, que es que realmente pues las cosas se vayan moviendo conforme vosotros os movéis en la pantalla, yo creo que es lo más útil. Luego, por otro lado, permanecer en modo dibujo, si lo queréis bloquear, pues ya no os deja dibujar nada, simplemente de análisis. Luego bloquear todas las herramientas, es decir, ya si vosotros queréis poner un Fibonacci, pues se os queda puesta, pero ya no podréis borrarlo, es decir, que eso ya es una cuestión más vuestra. Ocultar todos los dibujos, os oculta todo. Luego aquí, por ejemplo, pues podéis poner las nuevas plantillas se sincronizarán, es decir, si vosotros, por ejemplo, habéis hecho una plantilla con un indicador y demás, si tenéis esto puesto, pues por ejemplo, si queréis volver a poner este indicador o por ejemplo, en vez del dólar australiano, el estadounidense, automáticamente, pues si vosotros vais al euro dólar, os lo va a poner y os lo va a facilitar, por tanto, sin ningún problema. Y luego aquí, eliminar objetos, podéis eliminar los dibujos, los indicadores o las dos cosas. Fijaros, eliminamos todo y ya está. Y con esto tendríamos todo. Tendríamos, o por lo menos la parte más fundamental de la pantalla principal de trading, de TradingView. Luego, pues aquí, por ejemplo, en la parte de abajo, pues podemos elegir si queremos ver en formato del día cuánto se ha movido en un día, cuánto se ha movido en 5 días, en un mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años, o en todas. Es decir, desde el 1971 que tenemos registros del AUD-USD, pues aquí lo tenéis. Luego también podéis seleccionar en función de unas fechas, rango personalizado, es decir, yo quiero saber qué ha pasado desde 1991 hasta 2023 con el AUD-USD. Pues fijaros, desde 1991 hasta el día de hoy lo tenéis. Luego aquí pues os pone el horario, zona horaria UTC más 2, ya sabéis, esto es de cambiar en función de vuestra forma, si podéis hablar vuestro mismo lenguaje con la gente. Y luego aquí pues lo que os pone es de vez en cuando simbolitos abajo. Esto es que hay alguna fundamental o titulares que hayan salido respecto a noticias del AUD-USD, es decir, por ejemplo, nos vamos a términos diarios, fijaros que aquí os aparece bandera estadounidense, pues significa que como tenemos tanto el dólar australiano como el dólar estadounidense, significa que hay noticias del dólar estadounidense. El simbolito este del rayo, pues como os he dicho antes, son noticias de última hora. Por ejemplo, aquí tenéis dólar australiano, pero luego, por ejemplo, cuando tenéis las dos banderitas encima uno de otro, significa que hay noticias tanto del uno como del otro. Podéis cambiarle, son sobre todo las de más importancia, aquí nos vienen todas de golpe. Luego aquí tenéis, por supuesto, la escala. Y luego hay una parte pues que también es muy interesante y que además
poca gente utiliza. Yo aquí, a partir de aquí, ya es complicado. ¿Por qué? Porque aquí tenéis pues, herramientas de analizador de Forex y demás, que esto ya os indico que aquí no es realmente útil para utilizarlo, pero luego tenéis Editor Pine, simulador de estrategias, por ejemplo, cargáis estrategia, queréis lo que os he dicho antes, de indicadores simétricas. Vais aquí y, por ejemplo, vais a perfiles o estrategias, ponemos aquí, estrategia de bandas de Bollinger. ¿Cómo ha ido este par con la estrategia de bandas de Bollinger? Pues fijaros, en todo este periodo que yo le he puesto, es decir, en el periodo que se ve en la gráfica, pues ha obtenido 0,32, 300 operaciones, rentabilidad del 62%, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí podéis ver vuestra estrategia, podéis verlo en porcentaje, podéis ver el resultado del rendimiento, lista de transacciones, propiedad, bueno, que son las características, y sobre todo podéis modificarlo en opciones de configuración de las bandas de Bollinger, las propiedades que tenéis, por ejemplo, aquí del capital, del efecto, visibilidad, estilo, es decir, que realmente aquí tenéis muchísimas formas y os podéis pasar toda una vida configurando vuestras herramientas favoritas de trading y, sobre todo, lo más importante, herramientas que os ayuden en vuestro día a día y que os permite además hacer una manera fácil y sencilla un backtesting, que muchas veces es complicado. Pues aquí lo tenéis y además tenéis muchísimas estrategias prefabricadas, como habéis podido ver, las tenéis aquí todas en indicadores, que además la tenéis en la parte estrategias. Fijaros, tenéis cerca de 20 estrategias y que además luego ya podéis irlas modificando en función de lo que más os guste. Si queréis ocultar el panel porque ya, oye, ¿cómo quito esto? Pulsaos aquí, ¡pling!, se ha ido fuera. Y entonces aquí lo último, por entrar ya en detalle, el último, el Editor Pine es programar. Como probablemente si estáis viendo este vídeo no sois tan expertos ni en programación de TradingView ni conocéis tan profundamente TradingView, yo creo que obviar esta parte es importante porque obviamente ya esto es lo más complejo y probablemente no lo hagáis nunca si no tenéis conocimientos importantes sobre la programación, y más además que TradingView tiene su propio lenguaje, que es el lenguaje de PineScript. Por lo tanto, no se parece en nada a cosas que vosotros podáis conocer si utilizáis C++, si utilizáis Java, etcétera. Por lo tanto, cero preocupaciones, cero problemas, y vamos ya con la siguiente parte. La siguiente parte es, oye, ya estoy en TradingView, ya conozco el apartado más importante. Bueno, ya por último, si queréis buscar rápidamente algo, si queréis por ejemplo, tomar una foto aquí, capturar una imagen para compartirla en un grupo, o si queréis publicar una idea, pues podéis publicar una idea, grabar una idea vídeo, hacer un streaming o expresar sus pensamientos. Estos dos últimos son premium, pero publicar una idea, si queréis compartir algo con la gente, aquí lo tenéis. Dicho esto, vamos al inicio y vamos a ver qué nos encontramos. Como os he dicho antes, supergráficos es la parte más importante, pero no la única. Luego tenemos analizadores. Analizadores es realmente seguir en dos partes: la parte de analizadores, propiamente dicho, y mapas de calor. Analizadores, por ejemplo, vamos a coger analizadores de acciones o Forex. Vamos a coger Forex porque es más la temática del canal, pero que funciona exactamente igual. Y luego vamos a acciones de calor. El Forex, por ejemplo, nosotros podemos coger y podemos poner resumen, que ya nos viene por defecto. ¿Y qué nos aparece aquí? El precio. ¿Qué podemos coger? Todos los pares. Podemos coger exóticos, principales, secundarios. Podemos buscar todo lo habido y por haber. Tenemos un montón de divisas y de cruces. Automáticamente, ¿qué es lo que nosotros podemos coger? Pues podemos decir, oye, vamos a poner pares en ascenso, y nos ponemos pares en ascenso. Podemos decir, oye, aquellos pares que estén en un nuevo máximo mensual, y aquí automáticamente te aparecen todos los pares que están en máximo mensual. Oye, que me interesa aquellas que estén sobrecomprados, pues nos aparece automáticamente los sobrecomprados. Aquellos que estén sobrevendidos, pues mira, en este caso no hay sobrevendidos. Nos encontramos en algunos más volátiles. ¿Cuáles son los más volátiles? El euro con la línea turca, está claro. Entonces, aquí automáticamente decimos, oye, fíjate, Iván, me interesa ver concretamente alguno. Pues mira, vamos a mirar aquí, por ejemplo, de seguimiento técnico. Y por ejemplo aquí, pues podemos decir, oye, miramos valoración de las medias móviles, tenemos precio, media móvil de 20, 50, 200, banda de Bollinger arriba y banda de Bollinger abajo. Decimos, oye, pero yo quiero aquellos que superen la media móvil tanto. Pues podemos configurarlo al igual que las señales. Pues por ejemplo, aquella que esté por encima de tanto, por debajo de tanto, que tenga un cruce ascendente. Eso ya lo dejo a vuestro criterio. Luego aquí, pues por ejemplo, en configuración de columna podemos quitar, si queremos crear nuestra propia selección de activos, pues por ejemplo vamos a poner que veamos el precio, que veamos por ejemplo el cambio en porcentaje, que veamos el cambio respecto a la apertura, que veamos por ejemplo el canal de Donchan superior y por ejemplo el indicador direccional negativo. Y aquí automáticamente tendréis una vista totalmente rápida, además de los más volátiles. Si no queréis ponéis en general y directamente os sale, y además tenéis vuestra información sobre vuestros pares favoritos. Yo aquí creo que lo más importante que deberéis de añadir siempre es el precio. Lo voy a quitar
el precio, el porcentaje de cambio, porque hay días que no solamente el precio, sino cuánto ha cambiado, y luego hay dos que me parecen fundamentales, por ejemplo, aquí tenemos el rating técnico, que es importantísimo, y luego también, por ejemplo, el que tenéis por aquí, la volatilidad. Con estas tres cosas, es decir, cuánto cambia en el día, cuánto es la volatilidad habitual y cuánto es el rating técnico y el precio, tenéis ya una información importantísima. ¿Por qué? Porque ya automáticamente sabéis si técnicamente se compra, se sobrevende, si os está diciendo que avancéis, que retrocedáis. La volatilidad, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, en un día normal la volatilidad media es de un 1%, si hoy está cambiando un 0,1 es que apenas se está moviendo. Pero, por ejemplo, si la volatilidad promedio es de un 0,32 y se ha movido un 0,43, está dentro de la volatilidad promedio, prácticamente. Si, por ejemplo, pues vemos que sube algo un 0,97 pues, y sube un 1,27, pues lo normal es esto, la volatilidad es entre el máximo y el mínimo. Pero que os podéis hacer a la idea de que realmente hay pares más volátiles o menos volátiles y que en función de su comportamiento podéis aprovecharos también para meteros, ¿no? Aquí, como podéis ver, pues tenéis muchísimas formas de configurarlo. Si queréis por osciladores, pues por osciladores también os lo podéis ver. O sea, es decir, con toda la información. Aquí no significa que esto sea lo correcto, pero yo creo que es lo que resultará más útil. Y luego, por otro lado, pues por ejemplo, como os he dicho esto mismo, pues para que os quitéis esto, acciones. Tenéis acciones 2.0, lo mismo, pero por acciones. Tenéis Apple, Microsoft, pero lo mismo. Porcentaje de cambio, rendimiento. Aquí te podéis poner, o por supuesto, datos financieros, porque obviamente en el Forex no existen, pero podéis ver aquellas empresas que tengan mayor capitalización de X, aquellas empresas que funcionen de tal manera, aquellas empresas que tengan más o menos trabajadores. Por lo tanto, bueno, lo dicho, tenéis muchísimas opciones. Además podéis cambiar en función del mercado, podéis ver Suiza, Bélgica, España, Egipto, es decir, tenéis muchísimos mercados para poder comparar y además también, pues como os digo, en acciones pues tenéis muchísimas opciones más que en el propio Forex, pero todo se trata de que lo exploréis. Luego, por otro lado, pues tenemos el mapa de calor. El mapa de calor es una manera súper rápida de ver los mercados financieros tal y como se encuentran. Aquí, pues por defecto siempre os sale el SP500, pero tenéis todas estas bolsas que veis aquí que estoy desplazando para ver. Y de manera totalmente gratuita. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues bueno, pues podemos ver todas las empresas. Automáticamente, si pulsamos, por ejemplo, en Microsoft, nos aparece un resumen de Microsoft, su perfil, su movimiento, sus próximos beneficios, es decir, una información y además podemos irnos al gráfico directamente. Podemos salir también. Y luego, pues lo que podemos ver es el rendimiento diario. Si lo podemos ver cuál es el rendimiento que, por ejemplo, hemos tenido este año, pues este año, por ejemplo, pues todo en verde, ¿no? Es una maravilla y así automáticamente tenéis una visión completa y concreta de cómo se ha movido automáticamente el SP500 a lo largo de este año. ¿Que queréis, por ejemplo, ver cómo se ha movido esta semana? Pues esta semana se ha movido francamente mal. ¿Que queréis ver cómo se ha movido en los últimos 3 meses? Pues aquí lo tenéis. ¿Que queréis verlo por solamente sin agrupar? Es decir, que lo queréis ver directamente por tamaño de qué es lo que es más importante, pues obviamente pues aquí lo tenéis. ¿Que lo queréis ver agrupado por sectores? Pues tenéis finanzas, comercio minorista, etc. ¿Que queréis hacerlo más grande porque queréis ver concretamente, oye, estas empresas no las veo aquí? Pues mira, pulséis en finanzas y automáticamente os aparece solamente el cuadro de finanzas. ¿Que queréis verlo, por ejemplo, de otra manera? ¿Que queréis verlo así más ordenado? Pues lo podéis ver. ¿Que queréis añadirle un filtro como los que habéis visto antes? Pues aquí tenéis todo tipo de filtro. Oye, solamente me interesan aquellas que tengan un número de empleados superior a 300.000 empleados. Pues fijaros, ya solamente os aparece JP Morgan y Berkshire Hathaway, pero automáticamente podéis filtrar de muchas maneras. Luego configuraciones de estilo, si queréis ver más bonito, menos bonito, ahí ya os lo dejo. Y si queréis compartir la captura de pantalla, por ejemplo, pues guardar imagen, copiarla, enviarla, etc. Esto mismo vale pues para también, por ejemplo, si queréis iros a... Aquí os pongo el ejemplo, ¿no?, de Canadá, pero podéis iros también aquí a España y lo podéis ver de una manera bastante sencilla y de una manera bastante tranquila. Luego, esto mismo ocurre pues también para las criptomonedas. Las criptomonedas, por supuesto, lo tenéis aquí lo mismo, la misma configuración, podéis elegir. Aquí obviamente no hay sectores, pero aquí pues obviamente lo podéis ver. ¿Cómo se han comportado este año? ¿Cómo se han comportado a este año vista? Si lo queremos desagrupado, agrupado, si lo queremos con filtro, por ejemplo, todas aquellas que tengan una capitalización encima de los 40 billones, pues automáticamente se nos quedan estas tres, ¿no? Pero eso ya os lo dejo a vuestro criterio, además que os pone las coincidencias, por lo tanto es muy fácil ver cuántas os van a quedar. Y luego, por supuesto, las configuraciones de estilo y el compartir. Dicho esto, pues ya estaríamos ya en la última parte, que es el calendario económico. El calendario económico, aquí pues es también otro de los apartados que yo considero fundamentales. Este es el apartado fundamental, pues podéis poner noticias de gran importancia, podéis poner si las queréis, si no las queréis, podéis elegir todos los países que vosotros queráis para el filtro de vuestras noticias, si queréis que sean los próximos, es decir, sin tener en cuenta el día, probablemente sea este mes.
luego ayer, hoy, mañana, esta semana, que yo creo que es la función más importante, luego todas las categorías, oye, que sean de inflación, que sean de bonos, que sean de vivienda, pues por ejemplo, si es de vivienda, pues esta semana no habría nada, pero si es de inflación, tenemos por ejemplo inflación en China y Estados Unidos, información. Luego podéis cambiar, por supuesto, el horario para ver en vuestro país cuál hora correspondería, ¿no? Por defecto vosotros os va a salir con el horario de vuestra zona horaria. Pero que penséis que, oye, si os interesa saber en qué hora de ese país originalmente se va a publicar, pues ahí lo tenéis. Luego, pues por supuesto, en sobre pues tenéis precios, funcionalidades, datos de mercado. Hay mercados en los cuales probablemente vosotros no queréis contratarlos, pero si queréis de las 600 empresas más pequeñas de Corea y queréis entrar en conocer la información financiera de las 600 empresas más pequeñas de Corea, pues a lo mejor hay que pagar, pero hay que pagar $10 al mes. Y si os interesa algo tan concreto, probablemente ya tengáis una cuenta premium o tengáis otras plataformas para verlo. Como digo, precios bastante asequibles. Yo, si ya queréis ir a algo más avanzado, pues yo lo que os digo que os cojáis directamente sea el Pro. No por nada, sino porque simplemente ya el Pro Plus os da lo mismo que el Pro, pero mucho más ampliado, y el Premium pues os da, pues yo lo que os he dicho, 400 alertas, número ilimitado de diseños gráficos guardados, bueno, cosas que realmente, salvo que os dediquéis a la formación o queréis participar de esto, pues realmente no os aportan demasiado. Luego, pues ya vamos a comunidad resumen. Aquí tenéis todas las publicaciones, mis publicaciones, que pues obviamente pues es lo que yo publico mi día a día, ideas didácticas, ideas vídeo, PineScript, es decir, ideas sobre lo que se ha publicado, streams, los últimos streams, ideas de trading, ideas didácticas, lo mismo, scripts, aquí tenéis de todo. Mercados, pues mira, esto es una parte muy interesante, que es todos los mercados financieros que vosotros queráis ver, lo mismo que hemos visto en la página principal, pero en función de los mercados, forex y divisas, futuros, etcétera. Luego aquí países, pues países. ¿Queremos ver de España? Pues bueno, pues en España tenemos aquí todas las acciones y todo el plano de todas las acciones españolas, con además el mapa resumen que teníamos pues aquí en la parte de analizadores. Por lo tanto, tampoco es que nos sirva en exceso, pero oye, aquí lo tenéis. Luego, pues también lo tenéis de otra manera resumida. Listas os puede resultar muy interesante a nivel informativo, sobre todo de cara a que, por ejemplo, vosotros pues digáis, oye, ¿qué empresas son las grandes tecnológicas que me puedan interesar? Pues bueno, pues aquí tenemos todas las empresas tecnológicas, tenéis aquí, por ejemplo, 11 empresas tecnológicas de las más grandes y una composición de cartera de, por ejemplo, de todas estas empresas, cómo se hubiera comportado, por ejemplo, en 5 años, pues hubiera dado tanta rentabilidad. Aquí tenéis un resumen de todas las empresas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, os pueden dar ideas de inversión muy importantes. Espacio, pues bueno, cómo se hubiera comportado, pues aquí tendríamos Iridium, Share, Rocket Lab, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cómo se hubiera comportado este bloque de empresas el conjunto, ¿no?, del tiempo. Luego activos, pues bueno, activos cripto, forex, esto es lo mismo, el filtro, si queréis añadir filtro, bonos, y el último apartado, economía mundial. Economía mundial, pues por ejemplo, aquí tenéis, que yo creo que es lo más interesante, porque el resto está en lo que os enseñaba antes del filtro, pues por ejemplo, las mayores empresas del mundo, las mayores no estadounidenses, las mayores ingresos del mundo, población mundial, PMI del sector manufacturero, son datos macroeconómicos que pueden resultar muy interesantes. Noticias, flujo de noticias, pues fijaros, flujo de noticias, aquí tenéis todas las noticias que se publican sobre todos los activos. ¿Que queréis filtrar por acciones? Por acciones, por cripto, por índices, y aquí lo tenéis. Y además aquí os ponen los activos a los cuales afecta. Por lo tanto, incluso no solamente tenéis que tener en cuenta que afecta a índices, pero a qué índices. Pues bueno, pues aquí tenéis un resumen y además la noticia completa y sin tener que pagar, ¿eh? Es decir, que esto normalmente es de pago, ¿no? Y podéis compartirla, y además de la fuente que la tenéis ahí, y además el efecto que han tenido pues las divisas o los activos durante el día de hoy. Luego, por ejemplo, pues nos vamos aquí, brokers, comparar y revisar. Pues aquí tenéis todo el listado de brokers con el cual, que os he comentado antes, tienen acuerdos TradingView. Pues oye, mejor valorado, más votado, más popular, pues aquí lo tenéis todo. Y luego, por último, pues tenéis aquí TradingView Centro de Ayuda, por si tenéis alguna pregunta, y descargas, por si queréis descargar la aplicación móvil o la aplicación de ordenador. Con esto se diría todo. Como podéis ver, TradingView tiene muchísimo que ofrecer y además, sobre todo, como os podréis imaginar, TradingView tiene muchísimas posibilidades. Yo simplemente os he mostrado por encima cómo se puede trabajar con TradingView, todos los entresijos que tiene, con este tutorial súper completo que os va a resultar de muchísima utilidad, me imagino y espero. Y por lo tanto, pues este es el primer vídeo de una serie de vídeos formativos que iré haciendo de manera continuada en el tiempo. Creo que TradingView es la mejor plataforma para operar y hacer trading, hacer sobre todo seguimiento a los mercados, y que sin duda alguna deberíais de aprovechar esta oportunidad. Con esto me despido, podéis darle a like al vídeo, podéis compartirlo, podéis suscribiros, iros al canal de Telegram que está en la descripción del vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.